los 12 Jesús llamó y los envió de dos en dos. Les dio poder sobre los espíritus inmundos y les mandó. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Estamos en las vísperas del domingo 15 del tiempo ordinario. Vamos a seguir meditando la palabra del Señor en este ejercicio de la meditación por medio de la lección divina. Los invito a que entremos en contexto con la santísima palabra de Dios y así la meditemos de manera seria, para que no tomemos la palabra de Dios que se nos proclama los domingos como algo que no permanece, que algo que se va, algo que no queda en nuestras vidas, sino que permanezca en nuestros corazones. Vamos a entrar en contexto, invocando al Espíritu Santo. Los invito a asignarse para que, con la ayuda de la Santísima Trinidad, podamos entender el mensaje de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor Dios, te pedimos que nos ayudes a entender que somos tus discípulos, para buscar el reino de Dios en nuestras vidas y comunidades. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos dé fortaleza, para poder cumplir con nuestra misión y que, iluminados con tu palabra, seamos capaces de ser auténticos discípulos tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora, a continuación, a proclamar el Evangelio de este domingo. ¿Listos con la Biblia? Capítulo 6, versos 7 al 13 del Evangelio de San Marcos. Repito, capítulo 6, versos 7 al 13 del Evangelio según San Marcos. Escuchemos. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora te dejo un minuto, 2 minutos, si gustas, para que hagas tu relectura. Recuerda tomar Evangelio de San Marcos, capítulo 6, 7 al 13. Haz tu relectura y continuamos. Una vez hecha la relectura, continuamos ahora con la resonancia bíblica, es decir, cuáles son las palabras que han resonado en tu corazón y en el mío. Por mi parte, vamos a meditar las siguientes palabras. Y llamó a los 12. Jesús manda a los 12 de dos en dos. Esta estrategia es poderosa
por 3 razones. Un compañero da fuerza, porque si cayeren, el otro levantara a su compañero. No solo se protegen uno al otro del peligro físico, sino que también se proporcionan compañía agradable y se alientan uno al otro en las circunstancias difíciles. La existencia de una segunda persona se presta a la credibilidad, dice el Deuteronomio en el capítulo 15, verso 19. Requiere 2 o 3 testigos para poder culpar a una persona de un crimen, porque un solo testigo es más apto a hacer un error. Por la misma razón, un testigo tiene menos credibilidad que 2. Esto es importante al momento de mandar a los discípulos a dar testimonio. 2. Y les mandó que no llevaran nada para el camino. Muy importante. Jesús les dice a los 12 que no lleven nada más que un bastón y unas sandalias, ni pan, ni mochila, ni dinero, solo una túnica. Jesús no solo prohíbe cosas frívolas, sino también cosas esenciales. Sus requisitos van más allá de la simplicidad, hasta llegar a una fe desbordada. Los discípulos han de proceder sin la preparación adecuada, confiando que la gente les muestre hospitalidad y más que nada, confiando que Dios proveerá por sus necesidades. Donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de allí. Esta orden tiene 2 propósitos. Primero, evita que haya malos sentimientos entre dueños que puedan avergonzarse si los discípulos se van de su casa en busca de mejor alojamiento. Segundo, evita que los discípulos se dejen distraer por su comodidad física. Las instrucciones de Jesús requerían que los discípulos se fijaran en su misión en vez de su comodidad personal. Jesús les llamó para cumplir un gran propósito y no debían distraerse en cosas tan triviales. Esto traspasa el tiempo. En este sentido, en la iglesia necesitamos arrepentirnos primero para después poder proclamar el arrepentimiento a los demás de una manera efectiva. Sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Judíos que regresaban de territorios paganos se sacudían el polvo pagano como gesto de limpieza y desprecio. Cuando los discípulos se sacuden el polvo de una aldea poco receptiva, declaran que esa aldea es pagana y anuncian la sentencia de Dios sobre esa aldea, lavándose las manos de cualquier otra responsabilidad relacionada con esa aldea. El gesto sirve de aviso a los aldeanos que ofenden y libera a los discípulos para poder moverse hacia tierras más fértiles. Su responsabilidad es la fiel proclamación, no el éxito del grupo. 3. Y echaban fuera a los demonios. Los discípulos van a donde los mande Cristo y hacen lo que Cristo les manda hacer. No son grandes hombres, pero sí cumplen grandes cosas en nombre de Cristo. Como Juan Bautista y ellos predicaban el arrepentimiento, como Jesús echan fuera demonios, curan a los enfermos, ungen con aceite. Al escribir este evangelio, ungir con aceite es un ministerio regular de la iglesia. Santiago el apóstol pide ungir a los enfermos, pero dice que es la fiel oración la que les salva. Vamos ahora al segundo momento, que es la meditación. ¿Qué me dice y qué te dice la palabra del Señor? Para ello hagámonos 4 preguntas.
Primero, ¿me dejo transformar por el Evangelio? ¿Soy materia dispuesta para que Dios me transforme? 2. ¿He sido fiel al llamado que me ha hecho el Señor o vacilo? 3. Como discípulo, ¿deseo tener más cosas materiales o busco los bienes espirituales? 4. Como discípulo, ¿busco mi propia comodidad o busco proclamar el Evangelio? Es muy importante meditar estas preguntas porque de ahí pues mana nuestra responsabilidad misionera. Cada cristiano católico, al tomar en cuenta esta misión, objetivamente acepta la invitación de Cristo con todas sus consecuencias. 3. Vamos al tercer momento. Oración. ¿Qué le respondes tú al Señor? ¿Qué le respondemos al Señor? Seguramente, si ya tienes una oración, pronúnciala. Hazlo. De lo contrario, repite conmigo la siguiente. Señor, te damos gracias por el llamado que nos has hecho para ser tus discípulos, por las exigencias que nos pides, para desprendernos de todo lo que no beneficia la misión, por los tesoros que pones en nuestras manos, para que las personas conozcan tu palabra, y por todas las bendiciones que nos regalas. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón por todas las ocasiones que no hemos sido fieles al llamado que nos has hecho, porque algunas veces buscamos solo nuestro beneficio personal y no el de la comunidad cristiana, por las veces que hemos caído y no hemos sido responsables de nuestras obligaciones cristianas. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Vamos al cuarto momento, la contemplación. Para la contemplación es muy importante utilizar la imaginación para interiorizar el mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante estas propuestas. Contempla a Jesús enviando a sus discípulos de 2 en 2. Contempla ahora a los discípulos asumiendo las exigencias de no llevar nada. Contémplate a ti ahora, recibiendo el mandato de Cristo. ¿Y cuál es ese gesto tuyo cuando recibes el mandato de no llevar muchas cosas en la vida misionera? Contempla las comunidades donde llegan los discípulos y no los aceptan. Ahora contempla a los discípulos maravillados donde fueron aceptados y los prodigios que pudieron realizar. Contempla ahora a tu familia. Contempla a tu grupo. Contémplate a ti mismo como discípulo frente a las exigencias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al último momento, que es la acción. ¿A qué te comprometes? ¿A qué me comprometo? Si has hecho ya un compromiso personal, haz el propósito de asumirlo. Y si no, te invito a que escuches esta intención personal. Si en ti cabe
la prudencia de hacerlo, hazlo. Trataré de ser fiel al llamado que el Señor me ha hecho, no buscando mi propio beneficio, sino buscar el bien de mi familia y los que me rodean. Una intención comunitaria o grupal de tu comunidad o del grupo en el que perteneces o en la comisión que estás realizando sería: con mi testimonio y mi entrega con mis hermanos, quiero ser luz para iluminarlos, buscando siempre el bien de mis hermanos, de mis comunidades, de mi familia, ayudándoles a conocer mejor el mensaje de salvación. Que el Señor Dios te siga bendiciendo, hermano y hermana, y recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre. Amén. ¡Feliz domingo! A los 12 Jesús llamó y los envió de dos en dos. Les dio poder sobre los espíritus inmundos y les mandó